Un consejo corto de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 15, versículo 19 al 24. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned su anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y entonces dice: y comenzaron a regocijarse. Qué bueno saber que aquí en este capítulo 15 de San Lucas encontramos el gozo del arrepentimiento, y nos habla de la oveja perdida y nos habla de la moneda perdida, pero también nos habla del hijo perdido, del hijo pródigo. Y dice hablando del hijo pródigo, de esta parábola, dice que un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de mi herencia, esa herencia que me corresponde. Y entonces, después de que recibió la parte que le correspondía, dice que se fue y malgastó todo lo que su padre le había dado, viviendo perdidamente. Entonces yo me pongo a pensar realmente que esa herencia nos corresponde a todos, y a veces la descuidamos. El pródigo tuvo en poco la herencia que le costó tanto a su padre. Y preguntémonos en este día: ¿qué valor nosotros le damos a la salvación como parte de esa herencia celestial que tanto le costó a nuestro Padre allí con la muerte de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario? Valora la vida eterna, valora la justicia, valora la salvación, valora el reino que Dios nos ha prometido. Porque la Biblia dice que Él nos ha prometido todas las cosas. Él dice: el que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. El menor le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Es decir, estaba allí en soberbia. A veces pensamos que Dios tiene el derecho de darnos lo que no merecemos, pero tenemos que reconocer que Dios es soberano y Él da misterios y dones, pero aquel que hace su voluntad, nadie puede programar la voluntad divina para su beneficio propio. Dios nos desea bendecir a todos, pero conforme a su voluntad y no conforme a nuestras exigencias y caprichos. Dice que el hijo pródigo se fue lejos a una provincia apartada, y se alejó de su hogar, y se alejó de su hermano, y se alejó de su padre. Se rebeló contra la autoridad espiritual que representaba a su mismo padre. En la provincia apartada tenemos que relacionarla con ese mundo perdido, donde solamente hay pecado, donde solamente hay tristeza, ruina, soledad. Y allí no está Dios. Tampoco están nuestros hermanos en la fe. Por eso el que se acerca a Dios se aleja del mundo. Y el que se aleja del mundo se acerca a Dios. Dice: y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente.
Cuando él rechaza la autoridad de su padre, entonces sale a hacer su propia voluntad y entonces se quedó sin sabiduría. El pecado siempre lleva a la ruina. Y hay muchos que pagan para pecar porque el pecado también cuesta. El alcohólico para pecar tiene que pagar. El adicto a la droga tiene que pagar. Los fornicarios, los homosexuales tienen que pagar allí en los prostíbulos. Los jugadores impulsivos pagan para pecar. Y como si fuera poco, se quedó sin moral, viviendo perdidamente. Ya el pecar no le producía vergüenza, ya no tenía pudor. Se hizo esclavo del pecado. Dice que allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Tal vez encontró algunos llamados falsamente amigos. Hay muchos jóvenes que han fracasado por las malas compañías, porque una influencia negativa de un supuesto amigo puede llevar al fracaso y a la desgracia. Tal vez esos que se llamaron sus amigos lo hicieron para derrochar su dinero, para hundirlo más en el vicio, en las fiestas, en la maldad. Pero luego lo abandonaron. Y entonces es cuando él tiene que ver que ya todo lo había gastado. Y dice la Biblia que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidades. Perdió su posición. Ahora era don nadie, ahora no tenía su vida valor. Esa soberbia que tenía antes, ahora era quebrantamiento. Esa altivez de espíritu ahora tenía que abatirlo y ser humilde. Yo no sé si usted ha tenido que pagar la consecuencia por haber desobedecido a Dios, pero generalmente se paga, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, y se fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y entonces ese hombre lo envió, fue a apacentar cerdos, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero allí en su orgullo, entonces ese hombre tiene que bajarse. Ese hombre que fue obstinado, ese hombre que fue malagradecido, ese hombre que fue orgulloso allí, entonces tiene que entender que ese orgullo no le sirve para nada. La cura contra el obstinamiento, contra la altivez, es el quebranto de espíritu. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo pienso que esa locura en la que entró aquel hombre por causa de su maldad y de su pecado, lo llevó a estar fuera de control. Y por eso dice que volvió en sí. Es decir, Dios sanó al pródigo, le permitió que entendiera. Así como lo hizo con este hombre endemoniado.
Su locura era crónica, dice la Biblia, era agresivo, era violento, pero Jesús lo sanó espiritualmente y volvió en sí. Así le pasó al hijo pródigo. Y cuando él vuelve en sí, entonces dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué bonita esa palabra, me levantaré. Yo pienso que caer para volverse a levantar no es caer. El pródigo aquí no se rindió ante su infortunio. Él no se adaptó a esa vida fracasada. Él tuvo que levantarse y decir, yo vuelvo a mi padre, vuelvo a mi casa. ¿Cuántos anhelan volver a la iglesia? ¿Cuántos desean cambiar? ¿Cuántos desean dejar la maldad del pecado? Pero aquí tuvo que él accionar, tuvo que él decir, iré a donde mi padre. Y también viene la confesión porque dice, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Él necesitaba el perdón del Padre, pero también necesitaba el perdón de Dios. Los cobardes caen y no se levantan, pero los valientes caen y se levantan. De tal manera que yo le invito a que usted sea uno de los valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Él acepta que ha cometido errores, que ha pecado. Y además cuando él dice hazme como uno de tus jornaleros, él está aceptando también la disciplina. Es decir, ahora sí está humillado allí en la presencia de Dios. Y la humillación nos hace merecedores de Dios. Y la gracia nos hace merecedores de Dios. Y cuando nosotros nos humillamos, entonces Dios se inclina a nosotros. Y con su gracia salvadora nos levanta. Dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. Qué bonita la visión del Padre. Dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Qué momento tan especial. Dios ve todavía a los hijos pródigos, los que se han alejado de la iglesia. Su visión no se acorta. Él ve al pródigo para ayudarle. Qué bueno que la iglesia tenga esa visión para aquellos que están lejos. Y como si fuera poco, dice la compasión del Padre, dice, fue movido a compasión y corrió. Y además de eso, lo vemos también que se emocionó, dice, y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. Cuando el Padre perdona a su hijo, Él no le dice, hijo, yo te perdono, pero está aceptando lo que el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, lo restaura. El Espíritu Santo lo hace totalmente nuevo. Y entonces es cuando dice el Padre a sus siervos, sacad de prisa el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué bueno saber que a ese hijo renovado, a ese hijo cambiado, siempre Dios quiere darle lo mejor, no un simple vestido, el mejor vestido, dice la Biblia. Ese vestido es la armadura de Dios, como dice el apóstol, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y me llama la atención que él dice vestirle, le dice a su siervo, es decir, a la iglesia, el Señor le dice, hay que vestirlos, hay que ayudarlos, hay que renovarlos. Y cuando habla del anillo también es símbolo de compromiso y del nuevo pacto, el pacto del Espíritu Santo. Y cuando habla del calzado a sus pies, entonces también está diciendo que está colocando el apresto del Evangelio en sus pies. Tal vez este joven caminaba con dificultad, pero ahora ya camina recto. Dios desea que sus hijos caminen derechos. Las vidas transformadas son la mayor evidencia a favor de la veracidad del Evangelio de Jesús. El poder de Jesucristo nos hace el poder de Jesucristo nos hace nuevos. El Señor no hace remiendos. El Señor lo renueva todo. Y entonces es cuando viene la celebración, porque cuando un pecador se arrepiente, entonces hay fiesta en los cielos, dice la Biblia. La verdadera adoración va por encima de todos nuestros intereses personales. Por eso cuando venimos al culto, no venimos para tal vez hacer un show personal o para que nos vean o tal vez para que nos utilicen. No, venimos es a adorar a Dios. Él es el centro de toda la atención nuestra. Él es el centro de nuestra adoración. El objeto de la oración cristiana siempre será el Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo. Les habló su pastor Alberto Botello.